El corte, tenemos la corteza y la zona del centro, la médula, ¿verdad? Está la corteza, son esquemitas que nos sirven, la corteza. Al centro de la médula con sus pirámides, de morado las pirámides. La sangre como entra, las arterias lobulares, interlobulares, las arterias arqueadas que terminan en manojos de capilares. Esos manojos de capilares están dentro de una cápsula, la cápsula de Bowman, que es el inicio de la nefrona. Eso se llama el corpúsculo renal. Dentro los capilares terminan formando el glomérulo. Están dentro de la cápsula. La cápsula de Bowman es el inicio de la nefrona. ¿Ves? Este es un cortecito que hemos visto, como estos capilares, esas arterias entran y terminan en capilares. Hay una arteria de entrada y una arteria de salida. La arteria de entrada se llama la arteria aferente, la de salida arteria eferente. Estas células de la pared externa de tejido muscular liso de las arterias se modifican para formar las células justaglomerulares, que forman parte del aparato justaglomerular. Aquí se ve una arbolita, es un corte del túbulo ascendente de la nefrona. Ya hemos visto la nefrona cómo está. Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo ascendente, túbulo distal. Túbulo proximal, asa de Henle y túbulo distal. Parte de ese túbulo distal que pasa por el corpúsculo, esas células se modifican para formar la mácula densa. Junto a las células de tejido conectivo, que aquí se llaman las células extraglomerulares o extramesangiales. Las que están dentro son intramesangiales, las que están afuera son extramesangiales, también se les llama células LASI. Entonces, estas células justaglomerulares, la mácula densa y las células LASI constituyen el aparato justaglomerular, que es una especie de control, medidor de la presión sanguínea que entra al corpúsculo, porque la sangre llega y tiene que tener el control. Este es el controlcito. ¿No? Ahí está. Los corpúsculos, el glomérulo está dentro de la cápsula de Bowman. Estos que están cerca de la corteza son los corticales. Los que están más al centro son los justamedulares. En ambos casos hay la cápsula de Bowman es el inicio de la nefrona. La nefrona tiene un túbulo proximal, contorneal, que desciende, luego asciende, asa de Henle, que es un túbulo más delgado. Este túbulo ascendente, túbulo distal ascendente, luego la mácula densa, túbulo contorneal y termina en el túbulo colector. Es así el proceso de las nefronas que habíamos visto en la anterior clase. Hemos anotado, ¿verdad? La nefrona, tres partes: túbulo próximo, asa de Henle y túbulo distal. Es un trabajo. Esta vez, aparato justaglomerular, mácula densa, células justaglomerulares, células LASI, células mesangiales, extramesangiales. Ese es extraglomerulares, son las células mesangiales. Células LASI también se llaman estas células. Este es uno, este es dos y este es tres. Los tres componentes del aparato justaglomerular, que es un control, una especie de medidor que está en la entrada del corpúsculo. Bien, luego esas células de la cápsula de Bowman, la pared que está en relación a estos capilares, aquí se ve un corte de los capilares de color rojito, estas células de la pared visceral de la cápsula de Bowman es la pared visceral, está. Y esta extra de afuera es la pared parietal. La pared visceral está rodeando los capilares y forma unos prolongaciones como dedos, que se llaman podocitos.
Y los más chiquititos se llaman pedicelos, o sea, como son sus deditos que lo van apretando a los capilares. Los capilares tienen unos huequitos, orificios capilares son fenestrados. Todo el plasma que está aquí va a salir a estos espacios. Es como si apretáramos, como el anterior, que estuviéramos apretando un globito de agua, ¿no? Un chorricito de agua, lo apretamos con los dedos, igualito lo aprieta. Además, que la arteria de entrada es un poco más, digamos, de más calibre que la arteria de salida. Por lo tanto, si hay más entrada que salida, dentro del corpúsculo, aquí dentro del glomérulo, hay presión, es como si una piscina en un lavamanos o lavaplatos. La entrada de agua es más grande que la salida. ¿Qué pasa? El agua rebalsa, ¿verdad? Y se llena. Igualito aquí la presión. Ese plasma va a salir y va a entrar va a salir por esos orificios de las anteriores, de los capilares fenestrales, porque son capilares. Aquí hay huequitos. Por ahí va a salir. Tampoco salen los glóbulos rojos, todo, no. Solamente el plasma, porque estos son de 0,5 micrómetros, son pequeñitos. Entonces, sale del plasma, mayor cantidad de plasma sale. Las moléculas grandes no salen, ni tampoco los glóbulos, ni rojos ni blancos. Pero si el líquido del plasma va a salir a estos espacios. Estos espacios van a llenar, este es el espacio de Bowman, espacio capsular, ahí se va a llenar. Y esto se va a comunicar con la nefrona. La nefrona es el tubito, ahí va a entrar. Las paredes de la cápsula visceral, estos son células delgadas, planas. Y las paredes de la cápsula parietal son más gruesitas, cúbicas. Pero esto se continúa con la nefrona. Estas tres son los deditos, la vasera de filtración que les decía. Aquí hay una membrana basal. En ciertos lugares la membrana basal es el único espacio, la única lámina que separa la sangre de la orina en algunos lugares. Aquí están los deditos, se llaman vaseras de filtración, que está apretando y está saliendo líquido, ¿no? Como si apretamos con los dedos un choricito, lo apretamos y va a exprimir, y está exprimiendo. Ahí están sus huequitos, ¿ves? Son capilares fenestrados. Eso va a la nefrona. Bien. Estos dos son de paso, lo que hemos visto en la anterior clase. Ahora empezamos a ver la nefrona. La nefrona, ¿qué es la nefrona? Es la unidad fisiológica, anatómica, fisiológica funcional del sistema urinario, la nefrona. Es un tubo. Ya hemos dicho que la nefrona tiene tres partes. Túbulo proximal. Aquí hablo de nefronas corticales, las que están cerca de la corteza, y nefronas justamedulares, que están cerca de la médula. Las de las corticales son nefronas cortas y las nefronas justamedulares son nefronas largas. Ya hemos visto, túbulo proximal, parte contorneada, parte recta y rama descendente, gruesa. Luego el segmento delgado, el asa de Henle, el túbulo distal. En sí, tres partes: túbulo proximal, segmento delgado, asa de Henle y túbulo distal. El túbulo distal tiene una porción recta ascendente, la mácula densa, que es parte del aparato que es el medidor, el aparato justaglomerular. La mácula densa es parte del túbulo distal, pero también compone el aparato justaglomerular que hemos visto, que es como un medidor ventral. Y la porción contorneada, que va a terminar en el túbulo colector. El túbulo colector no es parte de la nefrona. Parte de la nefrona solamente es túbulo proximal, asa de Henle y túbulo distal. Tres. El túbulo colector, que no está puesto aquí porque no es parte de la nefrona. Entonces vamos a ver, ya que el plasma, todo el plasma ha entrado a estos tubos, vamos a ver qué pasa en estos tubos. A ver. Ya ha entrado todito, ya lo exprimí todito, vamos a ver.
Ya. Entonces, aquí está, este es el cortical, este es el yusta medular porque está cerca a la... Esto no está fallando, ¿sí? Entonces, hasta aquí es lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿verdad? Estos, los que están cerca de la corteza, son glomérulos o corpúsculos corticales. Los que están más abajo son los glomérulos, corpúsculos o glomérulos yusta medulares. ¿Qué quiere decir yusta? Cerca de la médula, yusta medulares. Estos son cortos, los nefrones. De aquí la nefrona es larga. Aquí quiero observar algo. Las arterias eferentes que salen del glomérulo yusta medular, salen y van a formar unos vasos rectos que se llaman. Luego regresa por las venas, ya para formar el torrente venoso. También algunos autores lo llaman ser admirable, porque esto hace una especie de contracorriente a lo que al corriente de la nefrona. Mientras la nefrona los líquidos están bajando, esto baja y sube. Entonces, esa contracorriente hace que el líquido que está dentro de la nefrona proximal salga a este espacio que se llama intersticio. Algo quiero que anoten. De las arterias eferentes que salen del glomérulo, hacen una especie de redecilla alrededor de las nefronas. En estas redecillas, según investigaciones, dice que se produce la eritropoietina. Entonces, la eritropoietina se produce en las arterias eferentes del glomérulo, especialmente en las que rodean a las nefronas. En eso es decir, arterias eferentes del glomérulo, ahí se produce la eritropoietina. Ya. Ahora, la renina, ¿dónde se produce? En las células justaglomerulares. Esas células que forman parte del aparato justaglomerular también producen renina. Entonces ya les estoy dando dónde se produce la eritropoietina y dónde se produce la renina. La renina es bajo constrictor, ya vamos a ir adelante a ver. Entonces son dos hormonas que se producen en el riñón, en esta parte. Bien, ahora, hemos dicho que todo el plasma entra al túbulo contorneado, aquí está el proximal. Este contorneado y recto es el proximal. En este túbulo proximal se reabsorbe o se resorbe, como dice el texto, el 85% del plasma. También anoto, en el túbulo proximal se reabsorbe el 85% del plasma. Todo ese plasma que entró a la nefrona ahora se está reabsorbiendo, está volviendo al intersticio, y en el intersticio va a entrar a las venas, a los vasos, a las arterias, o sea, va a volver a la sangre. Ese es el milagro, el gran prodigio de la naturaleza del filtrado de la sangre. Sale y vuelve a entrar, ya se ha filtrado. Ahora, el 85%, ¿qué cosa sale? Sale el agua. Pueden anotar, ¿qué cosa sale del tubo? Se reabsorbe el agua, un 80% del agua. Luego la glucosa, las proteínas, vitaminas, todo eso va a volver a la sangre. Ya. Lo que no se reabsorbe, a ver, anote. O sea, lo que ya tenemos que botarlo. ¿Qué cosa? La urea, ácido úrico, creatinina y otros tóxicos. Urea, ácido úrico, creatinina y otros tóxicos. Eso no se reabsorbe, eso sigue corriendo. El ácido úrico, la urea sigue corriendo. Y va a llegar hasta el túbulo colector, va a llegar hasta la orina. Eso no se reabsorbe. Ese es otro milagro, a ver cómo la naturaleza. Lo bueno lo reabsorbe, lo chupa, digamos. Y lo que no, sigue corriendo. No sigue corriendo por la alcantarilla.
Lo bueno se absorbe y lo que no sirve sigue corriendo por la alcantarilla. Bien, ahora, otra cosita. Al descender, el tubo proximal desciende por el asa. Este delgadito se llama asa de Henle. Aquí el diámetro del tubo proximal es unos 60 micrómetros. En el asa de Henle, que es delgadito, llega a 15 a 20 micrómetros de diámetro. O sea, es una tripita más delgada. Pueden notar, en el asa, en el tubo proximal, 60 micrómetros de diámetro. Y en el asa, que es más delgadito, 20 a 15 micrómetros. También la nota. Es más, una tripita más delgada. Ahora, al descender, las paredes de estos tubitos, tanto del asa de Henle como del tubo proximal, sus paredes permiten el paso del agua. Permiten el paso del agua. ¿Qué dice en el texto? Son permeables al agua, pero impermeables a las sales y a la urea. A ver, hasta. ¿Qué quiere decir impermeable? Que no deja pasar. Y cuando digo permeable, sí permite el paso del agua. O sea, sale el agua en el descendiente. Sale el agua, ¿verdad? Ya. Cuando da la vuelta a la horquillita y asciende otra vez por el tubo próximo, la parte ascendente del asa de Henle y el tubo distal, cambia la presión, ¿no? Y al ascender, este líquido que al salir el agua se ha hecho hipotónico, al salir el agua se hace hipertónico, cuando sale el agua se espesa el orín, se hace hipertónico, espesito. Pero al estar ascendiendo, como está tan espeso, al ascender el tubo ascendente y el tubo distal, lo que las paredes permiten es la salida de sales, el cloruro de sodio, el sodio, las sales. O sea, al bajar sale el agua y al subir sale la sal. Entonces hagan ese dibujito para que se acuerden que los ascendentes y que llegan al tubo distal, ya estamos hablando del tubo distal, salen las sales, ¿no? Ahora, esta es la región de la médula. La región de la médula tiene su zona externa y zona interna. La zona interna está más cerca a la puntita de la pirámide. La puntita es más abajo. Entonces, la zona externa se divide en banda externa y banda interna. La banda externa. Entonces, esas zonas varían en cuanto a su concentración, en cuanto a su osmolaridad, varía. Cuando está saliendo el agua, se hacen más líquidas y cuando salen las sales, se hacen más densas. Eso permite también y ayuda el paso de salida de agua a un lado y salida de las sales al otro lado. Al bajar, sale el agua, ¿verdad? Y cuando da la vuelta al tubito, al subir, ¿qué cosa sale? Las sales, ya. Así nos grabaremos, ¿ya? Después que las paredes son impermeables, pero ya sabemos que porque deja salir son permeables, porque no deja salir son impermeables. Al subir son impermeables al agua, pero permeables a la sal y a la urea, ¿no? La sal y la urea salen también, es importante. Luego llega a esta partecita que se llama la mácula densa. Esta es una parte del tubo distal. Luego la parte contorneada distal, contorneada que va a llegar al túbulo colector. Este túbulo colector es como la matriz de la alcantarilla. Si les he dicho que aquí mide el diámetro 60, aquí 15, aquí el diámetro 200 micrómetros. Túbulo colector 200 micrómetros. Entonces es como el tubo grueso de la calle, ¿no? La alcantarilla gruesa ya es más ancho, ¿verdad? Igualito llega. En este tubo y parte del distal, el distal está entrando al tubo. Hay varios distales que deben entrar, tanto los corticales como los medulares van a entrar al tubo. Antes de avanzar un poquito, si ustedes se fijan con el dibujito, la parte delgada de Henle, de la nefrona o corpúsculo cortical es corta y a veces no hay. En cambio, en la yusta medular es largo.
una horquilla larga y aquí es corta, ¿verdad? En los corticales es corta y en los justomedulares es larga. No, nada más. Ahora vamos a ver qué pasa ese líquido que ha llegado al túbulo colector. Si sale la sal aquí, ese líquido que antes era hipertónico, al salir la sal se hace hipotónico. Es decir, el líquido que está dentro del túbulo colector y el túbulo distal ya es hipotónico. ¿Qué quiere decir hipotónico? Con relación al plasma, que es más delgada, más fluida. Ya no es espesa, ya es líquida, porque ya se ha salido. Aquí es líquida, en el túbulo colector. Hasta aquí me entienden, jóvenes, ¿cómo es? ¿Sí? Ya hemos dicho que al túbulo colector la orina ya llega líquida, ¿verdad? Además hipotónico, sueltito. Aquí hay bastante agua, si es líquida. Aquí interviene la hormona vasopresina antidiurética. Anote. En el túbulo colector, en sus paredes actúa la hormona vasopresina o antidiurética. ¿No? Anoten eso. Antidiurética. ¿Para qué actúa? Antidiurético, para que salga más agua. O sea, estas paredes que sin la hormona podrían dejar pasar nomás, sin que haya ningún paso. Pero, ante la presencia de la vasopresina, hormona antidiurética producida por la neurohipófisis, la próxima clase vamos a llevar neurohipófisis, sale el agua. O sea, esta orina que era hipotónica, al pasar el túbulo colector se hace hipertónica, o sea, la orina se hace más espesa. Ya todo el agua sale ante la presencia de esa hormona vasopresina o antidiurética. Importante esa hormona, porque si no hubiera la hormona, podríamos estar orinando harto y líquido, nos podemos deshidratar. La hormona hace que no nos deshidratemos y que la orina sea su consistencia normal, ¿no ven? Bien. Ya la orina se hace hipertónica. Hasta aquí hemos entendido, jóvenes, ¿no ven? Ya. Es importante, por eso les decía, el riñón, este trabajito que hace el riñón es mantener el equilibrio hídrico del cuerpo, el equilibrio hemodinámico hídrico del cuerpo. Al salir las sales, todo eso, también mantiene la correlación entre base y ácido, o sea, el índice ácido básico. También interviene las hormonas ahí. Ya vamos a ver la próxima clase de hormonas, ¿no? La aldosterona interviene al salir las sales. Es importante porque al salir el agua también controla la presión sanguínea, también la presión. Las personas que son hipertensas tienen que consumir menos sal, ¿no? Actualmente los dietistas y todo, sus propagandas dicen que ya las mesas ya no tienen que haber salero, para que la gente no se haga salsita, porque le puede subir la presión. Ahora ustedes son jóvenes, pero a los jóvenes pues les vale porque sus niveles están controlados. Pero a una persona mayor, ya desde los 45, 60, 70 años, si le aumenta sal, le va a subir la presión, ¿no? El señor ya ha cansado de trabajar tantos años y entonces a veces hay fallas. Con la edad todo falla. Entonces, por eso es que la sal pues, es importante para la presión sanguínea. Tendrán sus mamás, sus abuelas que les van a decir, si tienes mucha presión tienes que bajar la sal. Porque, ¿por qué les cuento esto? Porque ustedes son estudiantes de ciencias de la salud. Y a veces en la familia no se habla de eso. Y por ahí, a todos estudiando odontología, y ya le empiezan a preguntar cosas de medicina. Y uno, para que no quedase callado, bueno, mejor saber. Sí, mamá, si abuelita, si tu presión es alta, disminuye la sal. Ya ves, ellos también un consejo sano. Igualmente el azúcar, también hay que disminuir. Aquí he dicho hace rato que cosas reabsorben la glucosa. Pero cuando la glucosa es mucho, parte de la glucosa entra al túbulo colector. Entonces, al orinar, se hace un examen de análisis de orina, van a encontrar glucosa. ¿Qué le van a decir al paciente? ¿Sabe qué? En su orina hay glucosa. Entonces, usted tiene que cuidarse del azúcar. Puede que tenga diabetes,
vaya la que tenga. Generalmente no se da diagnósticos, digamos, bien decididos, ¿no? Mientras no haya un examen de laboratorio. Hay que dar consejos, los odontólogos tenemos que cuidarnos de no dar un diagnóstico, digamos, bien correcto, sino alertar. El que tiene que dar diagnóstico bien definitivo es el médico con un examen de laboratorio. No se puede así nomás hablar, ¿no ve? Bien, entonces ya hemos llegado al túbulo colector. Ya. Ahora, antes de entrar, ¿de aquí de dónde va? A los cálices menores, pero vamos a ver. Estos espacios blancos, ¿qué cosa es? El intersticio renal. Ya. En este intersticio renal que está absorbiendo y recibiendo sales y agua, se produce otra hormona, la medolipina. Entonces, en el intersticio renal se produce la medolipina, que es un vasodilatador también, como solo de la renina. Entonces vamos a hablar de tres hormonas: renina, eritropoyetina y medolipina. Ya han anotado ustedes, ¿verdad? Bien. Eso es. En el intersticio, se produce la medolipina. Entonces ya hemos llegado aquí con la orina hipertónica, que es la orina espesita, gracias a la vasopresina. Ahora, ¿de ahí qué pasa? Vamos a los conductos excretores de la orina. El túbulo colector ya está. Allá me dice concentración y dilución de la orina, acabamos de hablar de eso. La rama descendente, delgada, permeable al agua está. Esto se puede anotar. Sacar un puntito si quiero. Ahorita acabo de decir, ya está. La rama descendente, delgada, es permeable al agua, pero no a la sal. La rama ascendente, delgada, es impermeable al agua, pero permeable a la sal, también a la agua. Esto es lo que acabamos de decir. ¿Listo? Eso no se tiene que borrar de su mente, anótense, ya. Bien. Ahora sigamos, porque ahora tengo que decir. Ahí está. ¿Ves? Lo que acabamos de hacer es un colector y va a llegar al vértice de la piel, es una pirámide. Mano externa, mano interna, hay cambios de osmolalidad. Por eso entrada y salida de sales y de líquido. Ahora vamos a llegar ya al túbulo colector. La puntita del túbulo colector se llama conductos de Bellini. A ver, vamos a ver. Conductos excretores está. Pelvis renal, uretra, vejiga, uretra. A ver. Bien. La puntita del túbulo colector está aquí. Se llaman conductos de Bellini, son más gruesos, que terminan en estos como chuponcitos. En tu primera clase hemos hablado, ¿no? Son como chuponcitos. Son los cálices menores. La puntita es como, creo que 25 perforaciones de los conductos de Bellini, que van a derramar de orina en estos tubitos, bolsitas que se llaman cálices menores, que son como chuponcitos alrededor de la puntita del vértice de la pirámide. Estos son los cálices, que 3 cálices menores se juntan para formar los cálices mayores. Ahí están 2 cálices mayores, finalmente una bolsa más grande que es la pelvis renal. Entonces, ¿cuáles son los conductos excretores vistos aquí? Cálice menor, cálices mayores, y esta grande bolsa es la pelvis renal. Cálice mayor, dicen, esta es la pelvis. Estos son como ya bolsitas que están recibiendo ese producto que es la orina. ¿Cómo están compuestas estas bolsitas? Estos cálices menores y mayores. Internamente es un epitelio de transición. Entonces, el epitelio de la mucosa de los conductos de drenaje de la orina es un epitelio de transición. ¿Por qué epitelio de transición? Cuando hemos hablado de epitelios en general, habíamos visto el epitelio pseudoestratificado, epitelio plano, ¿qué más? Epitelio de transición. ¿Dónde está el epitelio de transición? En los ríos urinarios. ¿Qué características tiene el epitelio de transición? Que cuando está vacío, se arruga. Entonces parecen sus células unas sobre otras, altas. Entonces puede haber 2 o 3 capas de células. Y cuando está lleno, cuando está lleno, se amplía. Y sus paredes son delgaditas, como los globos.
Cuando no está inflado, las paredes gruesas. Y si lo inflamos, luego sus paredes bien delgaditas, ¿verdad? Igualito. Cáncer menor y la pelvis. Por fuera de eso, ¿qué hay? Por fuera de la mucosa, hay una lámina propia, que tiene algunas glándulas. Y más fuera de la mucosa, ¿qué hay? Hay un tejido muscular, ¿ya? Fibras musculares y finalmente una túnica externa que es fibrosa. Esa es la composición de estas vías excretorias. Hemos llegado ya a la pelvis. De la pelvis vamos a entrar a un tubo más largo que se llama el uréter. En ambos lados, uréteres. Los uréteres, unos 25 centímetros más o menos de largo, por 3 o 4 milímetros de calibre. O sea, un tubito de 3 o 4 milímetros de calibre y unos 25. Pues muchas veces depende de la estatura de la persona, ¿no? Bueno, generalmente estos libros, cuando nos traen, pues claro, son estudiados en personas que, bueno, son de estatura un poco más alta, un 80 de estatura, un 90. Nosotros volvíamos más chiquitos. Bueno, puede ser 20-25 centímetros de largo de un uréter, ¿ya? Internamente igual, tiene su epitelio de transición, con 2 o 3 células de espesor, su epitelio. Luego su capa, su lámina propia, y su capa muscular, que son dos. Una, la capa muscular del uréter, una longitudinal interna y circular externa, la capa muscular del uréter. Tiene dos capas, una longitudinal interna y circular externa, la capa longitudinal del uréter, ¿no? Y por ahí se va a pasar, por ese epitelio va a pasar la orina. Ya les he dicho en la anterior clase. Se puede botar de 1,5 litros hasta 2 litros de orina por día, de acuerdo a la cantidad de agua que tomemos, ¿no? Y por el riñón, en 5 minutos ha pasado todo la sangre. Si tomamos algún líquido, acuérdense que en 5 minutos ya ha pasado por el riñón. Y en todo el día hay 180 a 200 litros que pasa por el riñón. Es el trabajo de filtrado del riñón. Las personas que su riñón no funciona bien, tienen que hacerse dializar, filtrar la sangre en máquinas. No ven al frente de las filas la gente que está esperando por la diálisis de riñón. Y a veces se tiene que dializar cada mes. Primero cada 3 meses, después cada mes, después cada 20 días, después cada semana. A veces el riñón ya no está funcionando. Entonces, después ya hay que hacer trasplante de riñón. Si no, estamos listos. Bueno, ya saben entonces la cantidad. Ahora, los elementos diuréticos, el té, la cerveza, fluyen más rápido. O sea, la persona que toma cerveza o té puede entrar al baño más veces, ¿ya? Bien. Entonces estamos en del uréter, ¿dónde va? Del uréter va a la vejiga. Los uréteres, ahí está, 25 centímetros. Luego aquí está la vejiga, la vejiga. La vejiga tiene una estructura igual que el uréter, solo más gruesa. Ya no tiene, cuando se arruga ya no tiene 3 o 4 filas de células, sino hasta de 8. Así es gruesa. Sus paredes igual, su epitelio, su lámina propia y su tejido muscular. El tejido muscular de la vejiga tiene 3 capas. Escriban. La capa muscular de la vejiga tiene 3 capas. Longitudinal, interna, circular y longitudinal externa. Otra vez se me acabó la pila, che. ¿No son de pilas? A ver. Entonces estamos hablando de la vejiga, que tiene 8 células más o menos de grosor cuando está vacío. Cuando está lleno se infla. Entonces ya se hace delgadito. O sea, una sola capa, por eso se llama epitelio de transición. En la parte superior y posterior tiene ingresos de los uréteres y en la parte inferior sale la uretra, ¿no? Esta vejiga va a almacenar el orín o la orina,
Entonces, el orín baja de los uréteres por acción de peristaltismo, o sea, no crean que el orín va a bajar por la gravedad, sino por acción de peristaltismo, igual que el intestino. Peristaltismo, contracción, baja la orina, ¿ya? O sea, eso no quiere decir que solamente cuando estamos parados va a bajar. Cuando estamos echados también va a bajar, por peristaltismo. La vejiga va a almacenar hasta cierto punto que la presión hace que el orín ya llegue a la uretra. En esto hay una consideración. Las vejigas de las damas, de la mujer, pueden soportar más cantidad de líquido que la vejiga del varón, ¿no? Medio que se acostumbra así, o es que es la realidad así. También por razones prudenciales, bueno, las damas pues no pueden pensar a cualquier baño en algún lugar. En cambio el varón parece que en cualquier lugar puede botar orina. Por eso que el varón aguanta menos la cantidad de orina en su vejiga que la mujer, ¿no? Bueno, ahora de ahí va a pasar a la uretra. Tanto la vejiga como el uréter y la uretra siempre tienen epitelio interno de transición, siempre comenzamos por lo de adentro, epitelio de transición. La uretra aquí varía en cuanto a la mujer y al hombre. La mujer puede tener de 4 a 5 centímetros de uretra, ¿no? Que sale la uretra por delante del conducto vaginal. El varón puede tener de 15 a 20 centímetros de uretra. La primera uretra del varón pasa por la próstata. La próstata por el centro pasa la uretra. Este es un problema para los varones porque al pasar por el centro, claro, cuando son jóvenes, la próstata es como un limoncito. Pero cuando son mayores, la próstata se hace como una toronja, o sea, se hincha grande. Entonces puede comprimir la uretra. Eso es un problema. Así como la mujer tiene problemas con los órganos, ¿no? Propios de la mujer, órganos ginecológicos, también el hombre puede tener problemas con el órgano prostático. Entonces, por los abuelitos están pidiendo baño cada rato, ¿no ven? Porque les presiona la uretra. Además que la uretra prostática no solamente baja el orín, sino también entran los conductos prostáticos para el semen. O sea, tiene doble función. Bien, es una primera parte. La segunda parte de la uretra del varón es la parte membranosa, 2 o 3 centímetros de membranosa. Y la última parte es la uretra varonil peniana, que puede medir 15 centímetros más o menos, ¿no? Y termina en la fosita navicular que está en el glande. Interiormente todos los conductos son interiormente tapizados por el epitelio de transición. Ya en la punta cambia de transición a cilíndrico y finalmente en una mucosa plana, estratificada, no queratinizada a nivel de la fosita navicular del uretra del varón. Tanto en la uretra del varón como en la uretra de la mujer hay unas glándulas, ¿no?, que se llaman las glándulas del Íteri, que producen una mucosa para lubrificar. ¿Listo? A causa de que la uretra femenina es corta, entonces pues las mujeres, las damas, son más propensas a una infección de la vejiga, como la cistitis que llaman. El varón no tanto porque su uretra es larga, ¿no? Bien, entonces ahí terminamos con la expulsión del orín. Bien, entonces vamos a repasar algunos puntitos. La función del riñón, equilibrio hemodinámico. Otro, equilibrio hemodinámico. 2, un equilibrio hídrico, importante. También presionado por hormona antidiurética. También es el equilibrio ácido básico. También intervienen hormonas.
Otro, controla la presión arterial. La presión, ahí está la renina, ya hemos hablado de la renina, donde se produce la eritropoyetina y la miodulipina. ¿Ok? Es el filtrado total del plasma sanguíneo. Para los odontólogos es importante esas cosas saber por qué administramos medicamentos. Por ejemplo, ustedes van a llevar en farmacología medicamentos, la tetraciclina, la sulfa, que pueden obstruir el glóbulo renal. Entonces, las personas delicadas les dicen, doctor, yo tengo problemas de riñón, entonces tienen que esos medicamentos no dar, pueden darle penicilina. Generalmente los inyectables se filtra por el riñón y los se va por vía oral, puede tener su expulsión por vía digestiva. Esa es la ventaja por vía oral o por vía inyectable. A veces hay que poner inyectable, cuando es fuerte. Cuando se le pone un suero, por vía se puede colocar los antibióticos, ¿verdad? Ya saben. Ya me han abogado estos criminales. Ya saben la cantidad de agua, ¿no ven? 2 o 3 litros por día. Que el agua también es el desayuno, la sopa, todo eso. En total se suma esos 2 o 3 litros de agua. O el agua pura, tomar agua. Es agua embotellada, evidentemente una estéril, ¿no? O sea, hervir en la casa agüita y tomamos. Preferible a tomar gaseosas. No es que sea malo, pero es preferible, recomendable, nada más. Para buen estado, por funcionamiento de este órgano que es el riñón. ¿Listo? Otra cosa, les he dicho de 1,5 litros a 2 litros de expulsión de orina por día. Eso puede variar de acuerdo a la temperatura. Cuando hay calor, por ejemplo en Santa Cruz, lo que sea en Caraná, en los tropicales, expulsamos el agua en la transpiración, estamos botando agua. Entonces la orina va a ser más espesa y menos. En cambio en invierno, que no expulsamos agua por la transpiración, la orina es más. Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no ven? La actividad física, todo eso nos permite pues también la expulsión de líquido a través de la piel, ¿no? Los atletas cuando corren en competencias pierden 2 o 3 litros hasta más de agua solamente en la actividad física. Terminan su actividad física y tienen que hidratarse, ¿no? Pero los futbolistas tienen 1 minuto para hidratarse cuando juegan en temperaturas altas. Eso es para cuidar el riñón, ¿no? Siempre hay que equilibrar. También de los resfríos. Las personas que se dedican a natación tienen que cuidarse, abrigarse mientras salen de la piscina. Porque el frío puede causar alteraciones en el glóbulo renal. En el frío, aquí, por ejemplo, hay personas que han cruzado el estrecho de Tequina. El agua del lago es helada. Y claro que cruzan todo bien, aplausos, todo eso, pero el riñón. Yo tengo varios casos que personas que han cruzado el estrecho de Tequina 2 o 3 veces han aparecido con problemas renales después cuando son mayores. Cuando son jóvenes, pues todo se aguanta. Pero después, 40 años, ya la cosa es de cuidar. Ustedes son tiempo de cuidar todas esas cosas y también prevenir a sus pacientes. Por eso se llevan estas materias en básico. ¿Listo? Bien, jóvenes, ya el día martes van al examen, ¿no ven?